Liturgia de la Palabra de Dios de la Santa Misa del lunes 27 de julio. Del libro del profeta Jeremías. El Señor me dijo: ve a comprar un cinturón de lino y póntenlo en la cintura, pero no lo metas en el agua. Compré el cinturón y me lo puse en la cintura según la orden del Señor. Entonces el Señor me habló por segunda vez y me dijo: toma el cinturón que compraste y que llevas puesto en la cintura. Levántate y vete al río Éufrates y escóndelo ahí, en el agujero de una roca. Fui y lo escondí en el Éufrates como me había ordenado el Señor. Al cabo de mucho tiempo me dijo el Señor: levántate y vete al Éufrates, recoge el cinturón que te mandé esconder ahí. Fui al Éufrates, escarbé y recogí el cinturón del sitio donde lo había escondido, pero el cinturón se había podrido, no servía para nada. Entonces el Señor me habló y me dijo: esto dice el Señor: del mismo modo haré yo que se pudra la gran soberbia de Judá y de Jerusalén. Ese pueblo malvado se ha negado a obedecerme, se comporta obstinadamente, ha seguido a otros dioses para servirlos y adorarlos. Será como este cinturón que ya no sirve para nada, porque así como el cinturón va adherido al cuerpo, así quise llevar unidas a mí la casa de Israel y la casa de Judá, para que fueran mi pueblo, mi fama, mi gloria y mi honor. Pero ellos no me escucharon. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor, hermanos, frecuentemente acude a ejemplos, a signos. Así que en esta ocasión al profeta Jeremías el Señor le ordena, para darle una lección tanto al profeta como al pueblo de Judá y a la ciudad de Jerusalén, que fuera y se comprara un cinturón de lino. Ese cinturón, hermanos, no es como el que usamos los hombres actualmente para ceñirnos los pantalones, que va dentro de unos ojales y que es así de ancho. Se trata de un lienzo, como un pequeño rebozo, que se amarraba a la cintura, porque además lo que tenían que amarrar pues era la túnica, no un pantalón, una túnica amplia. Y entonces los hombres, para tener libertad de movimiento con ese ropaje amplio, se la amarraban con un lienzo de lino llamado cinturón o cinto simplemente. Y le dice: ve y compra un cinturón y póntelo. Después, en un segundo momento, le dice: toma el cinturón que compraste y que tienes puesto y ve al Éufrates y escóndelo allá en medio de una roca. El Éufrates, hermanos, pues es otro país, es Mesopotamia, pero el profeta va, obedece y esconde allá el cinturón. Al cabo de mucho tiempo, nuevamente Dios le llama al profeta y le dice: ve en busca ahora del cinturón. Y allá va el profeta obediente, pues siempre dócil, como deberíamos ser nosotros a las órdenes de Dios. Desenterró el cinturón que había escondido y estaba completamente podrido, ya no servía para nada. Entonces, por tercera ocasión, en este caso le dice el Señor: ¿viste ya cómo está el cinturón? De la misma manera voy a hacer que se pudra la soberbia de Judá y de la ciudad de Jerusalén. Es entonces, hermanos, un simbolismo. El cinturón va pegado al cuerpo de una persona.
forma parte de su atuendo, forma parte de él. Y dice el Señor, así quise yo llevar unido a mí, a Israel y a Judá. Así quise que mi pueblo estuviera cerquita, completamente cerca de mí, para que fuera mi pueblo, fuera mi fama, fuera mi gloria, fuera mi honor. Y esas palabras, hermanos de Dios, que está triste y lamentando la actitud de su pueblo, pues también quiere que nosotros seamos para Él, al ser creyentes, a ser discípulos de Cristo, que el Señor nos considere parte de su pueblo, que seamos auténticos hijos suyos, que le den fama, gloria y honor. Pero Israel no quiso obedecer. Pero Judá no quiso obedecer. Recuerden que Israel era el reino del norte y Judá el reino del sur. Cuando Jeremías está predicando, el reino del norte ya no existía. Solamente existía el reino del sur. ¿De qué acusa entonces el Señor a Judá y a la ciudad de Jerusalén, su capital? De desobediencia, de soberbia y de idolatría. ¿En qué momento se pudrió el cinturón? El cinturón representa al pueblo de Dios. En el momento en que ya no estuvo cerca de él. En el momento en que el profeta Jeremías, que está representando a Dios, se despoja del cinturón y lo va a dejar allá al río Éufrates, en ese momento empieza la descomposición del cinturón que representa a Israel. En la medida en que se fue alejando de Dios, su alma, su espiritualidad, su religiosidad se fue echando a perder allá, lejos del Señor, lejos de Jeremías, en este caso el cinturón. Allá, influenciado por la idolatría de los caldeos, se pudre completamente este cinturón que representa triste y lamentablemente a los judíos. Al apartarse de Dios, se echaron a perder. Del Santo Evangelio, según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús propuso esta otra parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en su huerto. Ciertamente es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece llega a ser más grande que las hortalizas y se convierte en un arbusto, de manera que los pájaros vienen y hacen nido en las ramas. Les dijo también otra parábola. El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que tomó una mujer y la mezcló con 3 medidas de harina, y toda la masa acabó por fermentar. Jesús decía a la muchedumbre todas estas cosas con parábolas, y sin parábolas nada les decía, para que se cumpliera lo que dijo el profeta. Abriré mi boca y les hablaré con parábolas. Anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor Jesús. Hermanos, una de las cosas que tanto esperaban los israelitas era precisamente la instauración del reino. Sí, la instauración del reino, porque eso les causaba alegría, sosiego, esperanza, porque ellos se imaginaban que el descendiente de David, el Mesías prometido, sería un Mesías de tipo terrenal, porque la gloria de Israel se manifestó justamente en este tiempo del reinado de David y de su hijo Salomón. Fueron etapas, fueron años del pasado que tanto añoraron los israelitas. Con justa razón, porque David fue el más grande de los reyes, su hijo Salomón el más sabio de los reyes, el que construyó el templo, construyó el palacio, edificó
el palacio, fortificó, amuralló la ciudad de Jerusalén, fortificó muchas ciudades. Su sabiduría está reflejada en el libro de los Proverbios. Entonces soñaban con la instauración de un reino potente donde los israelitas fueran los que mandaran en el mundo. Ellos que habían padecido muchos golpes, mucha persecución, destierros por parte de los caldeos, los asirios, los sirios, los griegos, los romanos, los egipcios, y entonces decían, ya basta, ya nos toca a nosotros dominar a todos esos que en el pasado nos han dominado y que en tiempo de Cristo eran los romanos. Entonces ellos esperaban un reino de tipo terrenal. Pero Cristo poco a poco va descubriendo mediante las parábolas, es decir, mediante ejemplos, así como la primera lectura que escuchamos del libro del profeta Jeremías, ahora Cristo en persona, mediante otros ejemplos que son las parábolas, habla del misterio de este reino. El reino de Dios se inaugura con Cristo, pero habrá de tener con Cristo en este mundo. Pero habrá de tener su plenitud, su máxima expresión, su perfecta manifestación en el reino de los cielos. Pero ¿cómo si la religión recibe tantos rechazos, tanta oposición, tantas persecuciones? Bueno, pues ya Cristo con otras parábolas habla de eso. La palabra de Dios no siempre es bien recibida. La semilla que cae en distintos lugares. Tiene un origen humilde. El reino de Dios ya está presente en medio de ustedes, dice Cristo. Miren, es como una semillita de mostaza, pequeñita hasta se queda debajo de las uñas. Pero cuando crece, cuando germina esta semilla y crece la plantita, pues es entre las hortalizas. Imagínense, una hortaliza, esa que se siembra en el jardín familiar para comer, una hortaliza de 1 metro con 80 centímetros, pues es la más grande de las hortalizas, es una súper hortaliza. ¿Cuál es el tamaño de una col? Las ramitas de una zanahoria. Ahora la mostaza, un arbusto que llega a convertirse en un arbusto, y algunas veces en lugares donde el clima y la tierra les es favorable, hasta llegan a alcanzar 2,5 metros. O sea que puede pasar la gente en medio de la mostaza y ser cubierto por ellos, tomar la sombra debajo de una planta o de algunas plantas de mostaza. Dice Cristo, hasta los pajaritos pueden llegar a anidar ahí porque les encanta la semillita y bueno, pues de plano ahí se quedan haciendo sus nidos. Así es el reino de los cielos. Así es el reino de Dios, un origen humilde que tiene muchos adversarios, que ha sufrido muchas persecuciones, pero a pesar de las persecuciones y de las adversidades, el reino sigue. Las persecuciones han servido para que crecieran los creyentes, para que la iglesia se expandiera, pero tendrá al final de los tiempos su pleno cumplimiento. Es también como la levadura, dice el Señor. Vean la levadura, poquita, parece que es insignificante, que no va a hacer nada. La avientan en un montón de masa, una masa enorme. ¿Y qué pasó? Que pasa el día, las horas, y después la masa se empieza a esponjar, 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 y acaba fermentando toda la masa. El origen, pues, del reino de Dios es humilde. Por eso, hermanos, esta parábola nos invita a no desanimarnos, a no desesperarnos, a no creer que Dios no nos hace caso, que parece que no sucede nada. El desenlace llegará. La manifestación plena del reino de Dios para cada uno de nosotros va a llegar un día
cuando estemos en el bendito cielo que Dios ha preparado para todos. Así que, como esta semillita, como este poquito de levadura, también el reino de Dios se va implantando. Tú predicas un día, tú le hablas de Dios un día a tus hijos, le hablas de Dios otro día a un vecino. Parece que no pasó nada, que todo quedó en el olvido. Pero dice Cristo, no. Así es el reino de Dios, sencillo, humilde, hasta pasa desapercibido. Pero llegará un momento en que se manifieste plenamente. Así que, hermanos, adelante a ponerle atención a la palabra de Dios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y les acompañe siempre. Muy feliz y bendecido día, hermanos.